Mari Mari, Compuche, Mlelu, Pauple, Hualpemple, Tfachi, Lople, Lafken Mapu. Ñi, Julio Huentemilla, Norín. Muy buenos días a todos y a todas. Desde acá, desde el Centro Cultural Municipal de Hualpén, en nuestra clase de Mapudungún. Mi nombre es Julio Huentemilla Norín. Hoy día vamos a ver Kume Amulei Chagún. Quiere decir, vamos a ver muy buenas relación de reuniones. Por decir una cosa, Feley, Fachante, Amulein, Quiñe, Mapudungún. Hoy día vamos a ir en la cápsula de Mapudungún. Desde acá, en este día tan precioso y tan hermoso. Fachimeo, Kumeantu Mulei, Nado Pule, Tayin, Inchin, Mulein. Qué día tan precioso. Damos gracias al Nunechen y agradecido por un día más que es importante. La vida. No hay otra más. La única. Ni el hay, Kaki Rume Moñen. Rumel Tfachi Kimun. Kudao Mapudungun. Ulamien Pupeni Mlelo Rucameo Lople Guaraple y Tuafiple. Quiero decir, en todo en el ámbito en que ustedes se encuentran, en casa, en la ciudad, o en el campo, o en el trabajo, ¿no es cierto? Todo. A través de la red de Facebook o YouTube, se encuentra en la plataforma el trabajo de Mapudungún. El personaje hoy día es Mantian, con Antilep. Ese es el personaje hoy día. ¿Ya? Kmelon kontu que mi aimun tfachi krao. Al que tu aimun. Feimuta lon kontu que mi ai también rachidam también kimun. Tomen mucha atención y escuchen, observen mucho para así memorizar este trabajo de Mapudungún. ¿Ya? Mantian dice, Mari Mari Peñi. Mantian saluda, dice, hola hermanos, o buenas tardes hermanos, también puede ser de noche, buenas noches hermanos, como está hablando en castellano, ¿cierto? Pero el Mapudungún es una cosa de las 24 horas en el Mari Mari, ¿ya? Pero en traducción lo hago eso para entender y tener un poquito más o menos de la plantilla de que tiene que ser traducido porque si no, no lo entendemos. No debería ser traducido en todo caso, ¿eh? Porque quedaría para que así pudieran aprender y quedando marcado ocupado. Aquí no se van a preocupar de nada. Aquí se lo estoy haciendo el trabajo y le estoy dando las aplicaciones. Así que, mejor no puede ser. Y yo cuando empecé a trabajar en Huincadungún en los colegios, yo sufrí mucho anomalías. Me prohibían hablar en Mapudungún. ¿Ya?
Así que tenía que ser obligadamente hablar en castellano, y en castellano no podía hablar porque era muy difícil para mí, porque no es mi lengua, no es mi cultura, no es mi costumbre, no es mi forma, no es mi vida. Sufrí muchas anomalías, a golpes y a tirón de orejas. Y ese cariñoso que tenían ahí, yo le diría como una vara. No había paciencia conmigo. Y a mucha gente. Y aquí, ¿quién le tira la oreja a ustedes? Si aprenden o no aprenden, el trabajo está listo, está explicado el Mapudungun en castellano. Más adelante pienso que hay que darle igual la cápsula, pero en Rechemuten. Reche quiere decir que en Mapudungun y nada más en castellano. Seimota Kedaway. Antilef, Mari Beni, Kumer Kale Kai Mi Am. Antilef le dice buenas noches hermanos, o buenas tardes, buenos días. ¿Está usted muy bien con alma, espiritualmente? Ese dice Antilef. Mankian dice Mai, Kumele Kan Eimikai. Mankian le dice sí, estoy muy bien. ¿Y usted? Le dice. Eso es muy importante. Antilef dice Inche Café Kumele Kan. Antilef le dice yo igual estoy bien. Kumele Mupo. Kumele Mupo Fei. Rulpado Molepei. Traduce igual. Mankian Peñi Tfatani Epuani. Mankian le dice, hermano le dice, estos son mis dos amigos que me acompañan y yo vengo con ellos para esta actividad de un kawin, que es una fiesta, ¿ya? De un peñi que está de cumpleaños, por decir. Entonces, él trae a esos invitados para el peñi, ¿ya? Feichi kawin meo. Quiere decir, en esa fiesta de cumpleaños. Todavía falta mucho más que arreglar eso porque ya viene hace tiempo que venimos hablando de esto, de que el Kawin para nuestro pueblo, y es así, una armonía, un bienestar, una felicidad de una localidad, de un espacio, un cumpleaños, un peño, una lamien, fiesta. Ese es el Kawin. Pero he escuchado en otra oportunidad, no la nuestra, porque nosotros no hablamos de Kawin, o sea, de fiesta, perdón. Dice, ¿sabe que se formó un Kawin en tal y tal parte? Y no voy más. ¿Y qué es eso? Una tremenda pelea. Casi hubo una muerte, si no lo arrancamos, morimos. Qué mala interpretación eso, ¿no? ¿Quién le dijo eso? ¿Y dónde sale eso? Kawin, casi muero, me arranco. No tiene explicación, no tiene pata ni buchi como se dice. No, femblay ahí. Kawin es una fiesta, es una armonía, donde está el padre y la madre de un cumpleaños, y donde todo se pasa bien.
ese es un kawin. No un desastre que una pelea le dicen kawin. Kache, kalewe tu ni ulpado mun. Feñe mun kidue mun. Ellos lo transforman, es muy así y ellos son así. Dijéramos, pero tiene que cambiar esto. ¿Veis? Buena niña. Antilev, Mari Chumley Mun Am. Antilev le pregunta, ¿cómo están ustedes? Porque llegaron los dos. Entonces eso es ya como dualidad. Cuando decimos Kuyen Antu, es una dualidad. También podemos decir Antu Pum, de día y de noche. ¿Ya? También podemos decir Wanglen Epepuliwen, casi ya al amanecer, y la estrella que es el lucero. Siempre hay una dualidad. Así nosotros siempre estamos sincronizados de Ñenche, de Hualmapo, de Yunechen, y la vida, el Hualmapo, Amulekei. La vida continúa alrededor del mundo universal. ¿Ya? ¿Veis? Y Antilev dice, Mari Chumley mi am. Lo mismo lo repito porque ellos dicen otra vez, está muy bien con su alma, espiritualmente, ¿no es cierto? Y eso, así pregunta. Félix, el invitado, Mari Chumleimi, Peñi, Comel Calén. Hola hermano, ¿cómo estás? Estoy bien. Dice Félix, porque Félix ha sido invitado. Ya, que llevó al teléfono, llevó a su amigo. Teresa, ¿quién es la mien? Malén, domó, Salomón. Dice, Mari, incheca comer calén, comer. Dicen, por decir, muy buenas tardes, muy buenas noches, que yo también estoy bien. ¿Ya? Muy bien. Teresa. Amulei chagun kakume antuñei. Dice, qué lindo. Ha ido este encuentro, esta manifestación de armonía que va al compás del día, que un día tan brillante, lindo, hermoso, pañantilei, que está así, un día tan lindo, hermoso. Dice la Lamien Teresa. Mantian femkei lemai inche Waiwinlen. Sí, dice, así es. Pero yo tengo sed. Firken ko mulke engu duan fun. Pucha, dice, deseo servir un jarro de aluminio con harina tostada rico, que cuifi
Mleke fui te feichi mañum mun. Y en esos tiempos era así cuando usted caminaba en el campo y lo atendían afuera, en la llamada que se llama, una ramada, Wankutumu, Quiñe, Falde Comeo. Hay en esa balde y agüita con harina. Pero eso se ha perdido. Se ha perdido porque ha cambiado la vida. Pascual Coña dijo, Amuleita, Sipantu, Calewe Tuaita Moñen, Calewe Tuaita Kimun. Y Epe Mapuche Dumula Yaimun. Feipi el lonco Pascual Coña. Dice, ha cambiado la vida, dice, de otra forma, y a lo mejor ya ni siquiera van a hablar Mapudumunis. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es así. Antile Felinche Café Muna Arañeica. Sí, dice que él también está muy acalorado porque hace mucha calor. Dice Antilep. La Lamia Teresa dice Feleitati. Dice, sí, es así. Este día tan caluroso, tan hermoso. Antilef. Antilef Peñi Fei Fischico. Sí, pero menos mal, dijo, que tenemos una agüita muy fresco. Y eso era así, antiguamente. Hoy día ya no tenemos agua, estamos complicados, hay un déficit de agua mucho. Manquian Chaltubení. Manquian le dice, muchas gracias. Félix dice, Amuín, Yaufen Meo. Félix dice, podemos ir a la sombra, dice Félix. Y Antilep dice, Felei, Amuín. Sí, vamos a ir. Para terminar esta cápsula, quiero introducir un poquito, como normalmente, el Quiñé Ulcatún. Anumka huertameo mulekei trapi mulekei poñi. En las huertas siempre hay papa y ají y florecen los dos. De una u otra forma hay un poco de diferencia de tiempo, pero hay. Entonces se quedan en el encuentro los hermanos, dice, lo veremos cuando florezca el ají. ¿Feliz? Fíjate, dice, peguayin le mai, peguayin le mai, peguayin la mien, la mien, la mien, la mien, la mien. Raíl le trapi, raíl le poñi, raíl le trapi, raíl le poñi, peguayin le mai, peguayin le mai, la mien, la mien, la mien, la mien.
Raile trapi, raile poni, raile trapi, raile poni. Veo que tu hayo, peñena y peñi, la miena y la mien, la miena y la mien. Raile trapi, raile poni, raile trapi, raile poni. Veo que tu hayo, peñena y peñi, la miena y la mien, la miena y la mien. Raile trapi, raile poni, raile trapi, raile poni. Veo que tu ayo, peñena y peñi, la miena y la mien, la miena y la mien. Fíjate, kumel katun, tachi mapumeo, tachi ni huertameo, ni lomeo, ni mapumeo. Peler que ta dungu, peler que amule que ta tipanto. Así es nuestra vida, en el campo, en el love, ¿no es cierto? Y así han ido avanzando el tiempo, pasando los años, los días, la semana, el mes, ¿no es cierto? Y el chipanto, el año. Desde el Centro Cultural Municipal de Hualpén, lo veremos a la próxima cápsula. Así es, si Dios lo quiere. Kaka pale lu tufachi antumeo, kape wain, chempeling lechen. Peu kayal kompuche.